Bien, estimados directores, nos encontramos nuevamente para continuar con el proceso para el monitoreo y acompañamiento del docente en el trabajo remoto, ¿no? Vamos a ver ahora qué viene a continuación. En el video anterior ya habíamos visto que este proceso de monitoreo y acompañamiento comprende de 5 etapas, ¿no? La primera que corresponde a la planificación, la segunda que corresponde a la ejecución, ya lo hemos desarrollado en el anterior video. En este momento vamos a ver el- la etapa denominada análisis de evidencia. Bien, cuando hablamos de análisis de evidencia, nos estamos refiriendo a las evidencias de retroalimentación que el docente realiza con el estudiante, ¿no? En sí, desde el momento en el que el docente hace el seguimiento a las sesiones, a las actividades, ¿no? Vamos a ver eso. Bien, entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para este proceso de recolección y análisis de evidencias, es importante que el docente revise, ¿no? La plataforma del Aprendo en Casa, ¿no? Que, y para que pueda hacer esto, pues el director también, de igual manera, tiene que estar preparado para recoger esas evidencias que el docente le va a alcanzar al directivo, y es el directivo quien tiene que revisar, clasificar y luego hacer una interpretación, ¿no? Entonces, para ello vamos a ver cómo todos estos procesos sirven para luego preparar nuestra matriz para el diálogo reflexivo, ¿no? Entonces, como les decía, dentro de dentro de las funciones del docente están de que lo primero que debe hacer es hacer un seguimiento a las sesiones del Aprende en Casa. Entonces, vamos a ver un ejemplo de este proceso de recolección de evidencia, ¿no? Entonces, como directivos, podríamos solicitar al docente que nos muestre evidencia de que está cumpliendo con esta etapa, denominada seguimiento a las sesiones del Aprendo en Casa, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? El docente, por ejemplo, le da al directivo esta, esta evidencia, ¿no? En la evidencia dice, guía docente para la programación semanal, ¿no? El medio que utiliza este maestro es la televisión, la fecha de emisión fue el 8 de julio del 2020, el área curricular personal social y el ciclo cuarto, ¿no? Cuarto grado B. Y el docente redacta lo siguiente, ¿no? Dice, el programa o experiencia de aprendizaje emitido llevaba por título Los afroperuanos y sus grandes aportes a nuestra identidad nacional. En este caso, en la guía docente semanal hay un error. El tema referido a qué figuras simétricas puede encontrar en la arquitectura, pero la emisión fue Los afroperuanos y sus grandes aportes a nuestra identidad nacional, y concuerda con la evidencia a solicitar, ¿no? La situación significativa de la semana fue compartimos nuestra diversidad cultural. Entonces aquí el docente ha verificado que pues detectó un error, ¿no? En cuanto a lo que aparecía en la guía docente para la programación semanal, ¿no? Si en la guía decía que el tema estaba relacionado con las figuras simétricas que puede encontrar en la arquitectura, el docente revisó y se dio cuenta pues que ese no era el tema, ¿no? Sino estaba vinculado a los afroperuanos y sus grandes aportes a la identidad nacional, ¿no? Entonces aquí, pues como podemos observar, hay una evidencia de que el docente ha revisado la programación, ¿no? Ahora, también es importante que el docente le muestre al director la evidencia de, de la guía, por ejemplo, en este caso de la guía docente para la programación semanal, ¿no? Es importante entonces que dentro del portafolio del maestro
cuente también con este documento, ¿no? Asimismo, debe contar con la programación de toda la semana, ¿no? Donde figura los grados, el nombre de la sesión, la competencia que se va a desarrollar y bueno, pues también las fechas, ¿no? Entonces, este documento también es importante que el docente lo tenga, ¿no? Y, y esto justamente nosotros vamos a, en ese momento, mientras estamos revisando esas evidencias que el maestro nos ha mostrado, nosotros vamos trabajando nuestra matriz, ¿no? La matriz de preparación para el diálogo reflexivo. Entonces, imaginemos que tenemos la matriz a un costado y ahorita estamos verificando por la computadora, ¿no? A través de los archivos que me ha mandado el docente, ¿no? Todas sus evidencias, y pues veo y a la vez también voy llenando aquí en la matriz el nombre del docente, el nombre de la sesión, la fecha en la que fue emitida la sesión, ¿no? La plataforma utilizada, ¿no? Del Aprende en Casa, cuál ha sido el formato elegido, ¿no? Entonces ya podemos ir llenando. Y para esto también es importante que nosotros no solo llenemos automáticamente lo que el maestro nos brinda en cuanto a la información, sino también que nosotros verifiquemos en la página del Aprendo en Casa, donde aparecen la plataforma, perdón, donde aparecen todos los recursos y detalles justamente de la programación de esta semana, ¿no? Entonces sí, sería importante tomar nota de eso. Bueno, y aquí también, ¿no? Tenemos más ejemplos, ¿no? De evidencias que nos puede dar el maestro y a la vez también estas imágenes son evidencias que también encontramos documentos que encontramos en la plataforma del Aprendo en Casa, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta clase se solicitó a los estudiantes que dice, los estudiantes en casa trabajaron una ficha informativa sobre el instrumento musical de la zona, ¿no? O sea, en cuanto a, aquí también hay se podría decir, una explicación de qué cosa fue lo que se ha observado, ¿no? La clase fue del martes 8 de julio y en esta clase pues se trabajó la sesión Aportes de la Cultura Afroperuana y el reto fue los estudiantes en casa trabajaron una ficha informativa sobre un instrumento musical de la zona, ¿no? Bien, ¿esto qué nos quiere decir, no? De que si vemos aquí, por ejemplo, y contrastamos, en la guía del docente dice que los aportes de la cultura afroperuana se van a desarrollar el 10 de julio, ¿no? Y en cambio, esa es en la guía del docente. En cambio, en la programación semanal no aparece el 10 de julio, sino aparece para el día 8 de julio, que fue miércoles, ¿no? Entonces aquí también hay una cierta, no hay una coherencia, ¿no? Entonces se ha identificado un error en este caso, ¿no? Y es importante que el maestro sepa identificarlo, ¿no? Lo que ustedes están viendo es la matriz, ¿no? La matriz de diálogo reflexivo. Y fíjense cómo vamos llenando. Recuerden que esta matriz tiene los 4 criterios, ¿no? O 4 etapas que debe cumplir el maestro cuando se trata de la retroalimentación, ¿no? O sea, son 4 criterios que me van a evidenciar el desempeño docente, ¿no? Y en este primer criterio, recuerda que era el seguimiento a sesiones, el número 2 correspondía al seguimiento a las actividades, el 3 es la retroalimentación y el 4 son las actividades complementarias. Entonces, en esta matriz vamos llenando lo que corresponde al seguimiento a sesiones, ¿no? Colocamos los datos, ¿no? De qué fecha fue la clase, cuándo fue emitida, el área. Anotamos también las competencias que se desarrollaron, ¿no?
Y por otro lado también ya tenemos que ir empezando a llenar justamente marcar, como acá dice, con un aspa donde corresponda, ¿no? O sea, es como una lista de cotejo, ver si se cumple o no se cumple, ¿no? Veamos, ¿no? Por ejemplo, acá dice, el docente revisa las plataformas por las cuales se transmite la estrategia Aprende en Casa, de acuerdo al medio usado por los estudiantes contactados. Se considera así si revisa todas las plataformas en que se conectan sus estudiantes contactados, ¿no? Es decir, si tengo alumnos que ven la televisión, revisan la página web y la radio y solamente revisé la programación de la página web y no de las otras, entonces tendría que ser no. Pero en este caso, como se ve que el docente sí ha revisado, ¿no? Hasta ha notado un ligero, bueno, una cierta disonancia que se ha dado cuando no había esa correspondencia entre lo que figuraba en la programación eh, para el alumno y lo que figuraba en las orientaciones para el docente, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que el docente sí ha revisado. Entonces colocamos sí. El docente revisó la actividad dejada en la estrategia Aprende en Casa, si acá me estoy refiriendo al reto, ¿no? ¿El docente llegó a revisar el reto planteado para el estudiante? Pues sí, sí lo revisó. Y nos mostró la evidencia, como ya hemos visto en la diapositiva anterior. Entonces, en este caso también sería así, ¿no? Y esa información que vamos nosotros prácticamente infiriendo a partir de lo observado, de lo que el maestro me ha dado, ya voy tomando nota. Si ustedes se dan cuenta, ¿no? O sea, cuando hacemos el acompañamiento al docente, yo ya tengo que ir ya de alguna manera preparado, ¿no? Es decir, en el momento que le voy a hacer el acompañamiento al maestro, yo debo, como directivo, haberle solicitado con anticipación, ¿no? Todas sus evidencias que me van a demostrar el desempeño que este docente viene, el desempeño que viene mostrando, que viene desarrollando, ¿no? O sea, cómo va trabajando, ¿no? Entonces, en ese aspecto, su práctica pedagógica tiene que tener evidencias, ¿no? Y esas evidencias justamente son las que estamos revisando en este momento, ¿no? Entonces, si vamos a hacerlo en el momento, pues no nos va a dar el tiempo necesario para hacer una revisión más profunda, más detallada de todas sus evidencias, ¿no? En cambio, si ya lo reviso con anticipación, entonces tengo incluso más ideas, más insumos para poder también, al momento de entrevistarme con el docente, de poder hacer las preguntas, se podría decir reflexivas correspondientes, ¿no? Porque ya las podría preparar mejor y a la vez también me va a permitir tener mejores estrategias para ofrecerle, ¿no? En el caso de que vea que este docente necesita mi apoyo, ¿no? Entonces, es importante hacer la revisión de las evidencias con anticipación, ¿no? Bueno, volvamos al tema. Entonces, en este caso, el docente, por ejemplo, me ha evidenciado, eh, justamente ha mostrado una foto. En este caso, si ustedes ven, aquí hay un organizador visual, ¿no? Y este organizador visual habla sobre, el título dice el ARPA, qué cosa es, su historia, cómo evolucionó, cómo se usa, eventos en los que se utiliza el ARPA y qué instrumentos se emplean en su construcción, dice, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, el docente me envía esta foto para demostrarme que él recoge, ¿no?, las actividades de sus alumnos. Y en este caso, por ejemplo, hemos visto que se está cumpliendo con eso, ¿no? Pero aquí hay un dato importante, ¿no? Según nuestra matriz de diálogo reflexivo, también hay una pauta donde nos indica cuándo vamos a colocar sí y cuándo vamos a colocar no, ¿no? En este caso, por ejemplo, vemos aquí este consolidado, ¿no? ¿Por qué es importante el consolidado? Porque es importante que como directivo conozca eh,
la cantidad de estudiantes que se han contactado con la maestra o con el maestro y se han contactado para mandarles las evidencias de sus aprendizajes, o sea, las tareas, ¿no? Y si observamos, vemos que en total son 31 estudiantes, estos chiquitos de cuarto grado. Pero de estos 31 estudiantes, solamente han participado 17. Entonces, cuando saquemos porcentajes, va a ser en función a la población contactada, en este caso a los 17, ¿no? Estos 17 que han participado, por ejemplo, dicen 0, página web, los 17 por la televisión, ¿no? Se pregunta si se dejó actividades, dice actividades a través de la página web, radio. Bueno, acá en este caso nos menciona que sí se dejó. Bien, vamos a ver entonces, después de hacer ese consolidado del seguimiento de las actividades, nos vamos nuevamente a nuestra matriz de diálogo reflexivo. Y fíjense, en la matriz, el criterio es el siguiente, dice, el docente realiza seguimiento al cumplimiento de las actividades de al menos el 25% de estudiantes contactados, ¿no? O sea, de estos 17 alumnos, ¿no? Si de esos 17 alumnos tiene por lo menos que haber revisado de 4,25 alumnos, que es el 25% de 17. Si me muestra el docente que ha revisado por lo menos a 4 estudiantes, entonces está cumpliendo con este requisito. Pero hemos visto en la diapositiva anterior que solamente había una evidencia, ¿no? Que fue un organizador gráfico. Entonces, de un solo alumno. Entonces, en este caso marcamos en nuestra matriz no, porque no tiene por lo menos del 25% de estudiantes, o sea, solo de uno. Y en nuestra matriz justamente anotamos este detalle, ¿no? Ya hacemos una redacción, ¿no? De lo que hemos encontrado. Pero entonces, esta matriz por eso es muy, muy importante porque ahora, a raíz de lo que he encontrado, yo tengo que pensar, perdón, yo tengo que pensar en cuál sería o cuáles serían las preguntas que le voy a hacer a la maestra o al maestro en este caso, para que él se dé cuenta que necesita mejorar en ese aspecto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que queremos que el docente haga? Queremos que el docente pues revise no solo de un alumno, ¿no? Que recoja evidencias de 4, 5, más alumnos, ¿ok? Entonces, aquí es el momento en el que nosotros planteamos las preguntas para la reflexión, ¿ya? O sea, vamos preparándonos para el diálogo reflexivo. O sea, estas preguntas les voy a hacer al docente el día de la entrevista, ¿ok? Por ejemplo, podríamos preguntarle, ¿no? Cuénteme, profesora, ¿cuántos alumnos contactados tiene en el salón? ¿Qué dificultades ha tenido para contactarse con ellos? Claro, pues porque solamente me han mandado de uno. ¿Ha tenido dificultades para la recepción de las actividades de sus estudiantes? ¿Cuáles fueron? ¿Qué podría haber realizado para contactar a la mayor cantidad de estudiantes y sus evidencias de aprendizaje? ¿No? Fíjense todas las preguntas que voy haciéndole como directivo a la maestra, buscan siempre encontrar una salida, ¿no? O sea, no es, porque podría haber sido, mire maestra, usted solamente me ha mandado la evidencia de un alumno, ¿y qué ha pasado con el resto, no? ¿Por qué no se comunica con ellos? Tiene que hacer todo lo posible para comunicarse. O sea, si yo empiezo a hablarle de esa manera a mi docente, pues obviamente no voy a propiciar la reflexión en él o ella, ¿no? Entonces, qué importante es que sepamos hacer las preguntas más adecuadas para que el docente reconozca, ¿no? En qué aspectos tiene que mejorar, ¿no? O qué puede hacer para mejorar, porque se puede hacer algo, ¿no? Entonces, ¿cómo implementar las sugerencias, ¿no? En esta otra columna, anotamos las sugerencias. Si se dan cuenta, nuestra matriz de diálogo reflexivo está dividida en tres, ¿no? Una columna que es para poder colocar las evidencias, hacer la descripción de la evidencia que he encontrado. La segunda que corresponde a las preguntas que apuntan para la reflexión
Y la tercera, que ya corresponden a las estrategias para mejorar, ¿no? O sea, cómo implementar las sugerencias, estrategias de mejora. Entonces aquí le podríamos decir al maestro, ¿usted cree que sería importante crear un grupo de WhatsApp en donde se difunda la actividad propuesta de la estrategia Aprendo en Casa con estudiantes y otra con los apoderados de cada uno de ellos? Ahora, si yo le digo así, a lo mejor el docente me puede decir, pero no todos tienen su celular, ¿no? Este smartphone donde yo pueda hacer eso. Entonces, ¿de qué otra manera podríamos nosotros favorecer para propiciar para que más estudiantes participen y nos envíen sus actividades, ¿no? Sus evidencias de aprendizaje, perdón? Bueno, asimismo puede establecer protocolos para la entrega de actividades mediante el grupo. Por ejemplo, cada fotografía de la actividad enviada tendría que tener el nombre del estudiante y la semana de trabajo correspondiente. Así podría organizar de manera más efectiva las actividades que le envíen sus estudiantes. Claro, en este aspecto ya se refiere a que a veces pasa que todos los estudiantes nos mandan sus fotos, ¿no? Pero no tienen un título, no hay un código y luego el maestro para que organice todas esas fotos también es todo un problema. Así que todo depende también cómo el maestro pueda direccionar, ¿no? De manera que los estudiantes de alguna manera le entreguen las actividades y para el maestro le sea más funcional, ¿no? Bien, una vez que ya tenemos las evidencias de aprendizaje, ¿recuerdan? En este caso, la evidencia de aprendizaje fue este organizador visual, ¿no? Sobre el arpa, ¿no? Entonces, ahora el maestro lo que tiene que hacer es valorar, es decir, tiene que establecer los criterios de valoración para finalmente valorar o dar una valoración, ¿no? Del trabajo que ha realizado. ¿Cómo yo identifico qué necesidades tiene mi alumno si en primer lugar no he identificado qué es lo que el estudiante tenía que lograr con esa evidencia de aprendizaje, ¿no? Entonces, qué importante es en este caso este aspecto, ¿no? Me parece muy, muy importante. Porque este ya es el momento de la retroalimentación, ¿no? Este es el momento en el que el maestro retroalimenta al niño. Entonces, para eso tenemos que volver a preguntarnos, ¿y cuál fue el reto que se le planteó al estudiante? A ver, voy a verificar, voy a mirar nuevamente em, qué es lo que dice en la guía, ¿no? De la sesión correspondiente, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso dice lo siguiente, dice, ¿qué era lo que me tenía que presentar el alumno? Escribe una ficha informativa sobre un instrumento musical de su región. Planifica lo que va a escribir y recopila fuentes de información confiables sobre el nombre del instrumento, cómo se usa, qué materiales se emplea en su construcción, cuál es su historia y en qué evento se toca este instrumento. Elabora un borrador, lo revisa y reescribe, quita o aumenta ideas y usa correctamente el punto, la coma y las mayúsculas. Bien, así es como figura, ¿no? En la sesión, ¿no? Y así es como se ha dado a conocer al estudiante qué es lo que tiene que hacer. Pero como nosotros sabemos que toda actividad, todo reto que se le deja al estudiante responde a un propósito, o sea, estamos hablando, responde a una competencia, responde a un estándar, responde a una serie de capacidades, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer como docente es, y bueno, en este caso como directivo, ¿no? Porque si estamos hablando en función al directivo también, es verificar, bueno, ¿a qué área corresponde? Ya es comunicación, ¿no? Es el área de comunicación. Muy bien, entonces, en el área de comunicación estamos justamente trabajando, en este caso, el- una de las competencias, ¿ok? Y, y en esta competencia, a ver, por acá, vamos a, solamente para,
Ya, ok. La competencia entonces, que en este caso estamos trabajando, tiene dos capacidades, ¿no? Y esto pues lo he tenido que revisar primero en la programación curricular de educación primaria, ¿no? O sea, tengo que conocer cuáles son las competencias de comunicación, del área de comunicación, cuáles son sus capacidades, ¿no? Para poder encontrar la relación. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que se está pidiendo, y por eso está subrayado de rojo y luego de verde, y lo que está subrayado de rojo justamente corresponde, ¿no?, a una de las capacidades llamadas adecua el texto a la situación comunicativa, ¿ok? Y luego lo que está señalado o subrayado de verde corresponde a la capacidad denominada organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. Entonces, lo primero que tengo que tener claro es que en esta eh, evidencia de aprendizaje, el niño me va a demostrar si está logrando o no estas dos capacidades. Ahora, ¿cómo establezco los criterios? Pues los criterios justamente está relacionado con la capacidad y con lo que figura aquí en lo que se demanda de la tarea, ¿no? ¿Qué es lo que me piden? Que el niño elabore una ficha informativa, ¿ya? O sea, y una ficha informativa pues tiene una cierta estructura, ¿no? Entonces, cuando hago una ficha informativa, tengo que redactar un texto, a lo mejor dos textos, ¿no? Tres, pero pues es lo que tengo que tener presente, ¿no? Tengo que redactar un texto. No dice que elabore un organizador gráfico. Miren, acá ya nos vamos dando cuenta, ¿no? No es que elabore un organizador gráfico, sino de una ficha informativa, por lo tanto es un texto. Y ahora, ¿qué requisitos tiene que tener esta ficha informativa? Dice, tiene que ser sobre un instrumento musical de su región. Ojo. Luego dice, tiene que planificar lo que va a escribir y recopilar fuentes de información confiables. Bueno, pero ¿qué tiene que tener esta ficha informativa? El nombre del instrumento, por acá lo he puesto, nombre del instrumento, cómo se usa, cuáles son los materiales que se emplean en su construcción, por acá está, cuál es su historia y en qué evento se toca con este instrumento, ¿no? Pero luego nos dicen, elabora un borrador, lo revisa, reescribe, quita, aumenta ideas y usa correctamente el punto, la coma y las mayúsculas. Esto lo que se menciona en la parte final, haciendo el análisis desde el estándar, ¿ah? O sea, competencia, estándar, capacidades, o sea, en este momento no vamos a hacer eso, pero eso sería ya para otra explicación. O sea, la idea es revisar todo. Entonces, si revisamos, nos damos cuenta que el hecho de elaborar un borrador, revisar, reescribir, quitar, aumentar ideas, corresponden a la capacidad, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. Entonces, ¿qué es lo que se pide aquí? Bueno, no dice de manera, bueno, no necesariamente vamos a exigirle al niño que la idea es que elabore un borrador, es verdad, pero me refiero a no necesariamente le vamos a exigir al niño que nos muestre el borrador, vamos a asumir que lo ha hecho y nos está mandando el producto final, pero si se puede sería lo ideal, ¿no? Pero sí tenemos que ser conscientes, sí tenemos que ser muy se podría decir, muy específicos en este aspecto donde dice, bueno, reescribe, quita, aumenta ideas, ¿no? O sea, esto también tengo que verificar yo, ¿no? Y, y bueno, entonces a la hora de escribir el texto, si yo quiero ver si quitó o aumentó ideas, lo tendría que observar donde, en el borrador que hizo, ¿no? Al inicio. Y finalmente tengo que ver que las ideas estén bien relacionadas unas con otras, que haya una cohesión, que se haga un uso correcto de los signos de puntuación, en este caso el punto, la coma y las mayúsculas, ¿no? Entonces, es importante tener ser muy, tener ojo, ser muy observadores con estos detalles, porque
esto que estamos revisando acá debería incluso ser dado a conocer al estudiante, ¿no? O sea, un maestro que conoce bien su área, que conoce bien las competencias, ha revisado el estándar y las capacidades, considero que debería con anticipación hacer esta tablita, ¿no? Y darle a conocer al estudiante qué es lo que esperan encontrar en su trabajo, ¿no? Esto lo vamos a ver aquí con más detalle, ¿no? Por ejemplo, aquí la tablita ya se ha resumido a algo más, mucho más sencillo, ¿no? Primero, de que si es una ficha informativa, si menciona el nombre del instrumento o no, cómo se usa, materiales, la historia, eventos, el uso correcto del punto y coma y las mayúsculas. Bueno, en este caso ya no le hemos pedido el borrador, pero si se pudiera pedir el borrador sería lo ideal, ¿no? Entonces aquí, en esta matriz de diálogo reflexivo, aquí entonces tenemos que anotar nosotros lo que hemos observado, ¿no? Y luego después, cuáles serían las preguntas que le voy a hacer al docente y finalmente cuáles serían mis sugerencias, ¿no? Bueno, vamos viendo, por ejemplo. Bien, entonces, aquí, por ejemplo, dice lo siguiente, ¿no? Dice, los criterios de valoración de la evidencia contemplados por la docente son los siguientes. Bueno, ya se mencionó, nombre de instrumento, cómo se usa, materiales, historia, eventos. Finalmente menciona la importancia del uso del punto y coma, las mayúsculas. La docente solicitó la evidencia al estudiante, perfecto, y realizó un pequeño análisis sobre la ficha docente, que corresponde al cotejo de los elementos presentados en el mapa conceptual presentado por el estudiante. Bueno, y en realidad incluso no es un mapa conceptual, no es un organizador gráfico, ¿no? Lo que nos ha mostrado el niño, ¿no? Si verificamos aquí, ¿no? O sea, tampoco tiene las características de un mapa conceptual exacto, es un organizador gráfico, ¿no? Porque en mapa conceptual solamente colocamos conceptos, ¿no? Pero en fin, ya, aquí lo que estamos anotando en esta descripción es qué es lo que como directivo observo de lo que me ha mostrado la maestra, ¿no? Entonces, aquí tendría yo que hacerle algunas preguntas a la maestra, ¿no? Sobre cómo hizo este proceso de retroalimentación al niño, ¿no? Porque en esta imagen será una evidencia de retroalimentación que la maestra hace al estudiante. Esa es una pregunta también para reflexionar. ¿O es la evidencia de aprendizaje del niño? Las preguntas que le podría hacer a la docente entonces sería, ¿cuál fue la necesidad de aprendizaje identificada en la imagen que te envió Christopher? ¿Qué dificultades tuviste para identificar dicha necesidad? O sea, en esta imagen, ¿no? Que nos manda la maestra, que nos da la maestra, no veo que la maestra le haya retroalimentado al niño, no veo que haya identificado alguna falencia o le haya dado alguna recomendación. O sea, esa es la interrogante, ¿no? Entonces, por eso es que formula estas preguntas, ¿no? O sea, no le digo directamente a la maestra, me has mandado una evidencia de aprendizaje, pero no veo tu evidencia de retroalimentación, sino le planteo la pregunta de otra manera, ¿no? ¿No? Le digo, ¿cuál fue la necesidad de aprendizaje identificada en la imagen que te envió Christopher? ¿Qué dificultades tuviste para identificar dicha necesidad? Entonces, ahora, ya viene la parte de la estrategia, ¿no? De cómo implementar sugerencias. Entonces aquí, como directivo le podríamos decir, ¿no? ¿Cómo crees que podríamos optimizar el proceso de identificación de necesidades de aprendizaje? ¿Qué te parece si utilizamos los mismos criterios de la valoración para armar un cuadro de doble entrada y tener una mejor visión de las necesidades? Necesidades de aprendizaje identificadas en la actividad de Christopher, ¿no? Entonces aquí este es el momento en el cual ya yo le doy la ayuda necesaria, el soporte necesario a la maestra o al maestro, este, a modo de sugerencia también para que haga su trabajo mejor en una próxima retroalimentación que ella tenga que hacer al alumno. ¿Ok?
Entonces, fíjense que esto es importante, ¿no? Todo esto yo lo encuentro en la matriz de diálogo reflexivo, ¿no? Entonces, preguntas para la reflexión, cómo implementar las sugerencias, ¿no? Y, y bueno, pues así seguimos avanzando, ¿no? Ahora, lo que también me interesa ya no solamente es en cuanto a si la maestra identificó o no las necesidades de aprendizaje de Christopher, sino yo también quiero saber qué tipo de retroalimentación le ha dado, ¿no? Entonces, en este aspecto, por ejemplo, podríamos, ¿no?, hacer lo siguiente, ¿no? Eh, a ver, recuerdo, el docente dice que le pregunta lo siguiente, ¿no? Dice, ¿recuerdas el reto que debías cumplir al elaborar tu ficha? Es decir, ¿qué datos debías considerar? ¿Puedes nombrarlos? El niño le dijo nombre del instrumento, cómo se usa, qué materiales se usó en su construcción, su historia y en qué evento se toca. Luego la docente le dijo, lo estás haciendo bien, Christopher. Al momento de organizar las ideas para elaborar la ficha, ¿qué más debías tomar en cuenta? ¿Recuerdas que habíamos considerado el uso de los puntos y las comas y las mayúsculas? Le dice la maestra. Bueno, el estudiante en este caso no figura que le haya contestado, ¿no? Ya, aquí por ejemplo, en este caso, ¿no? Ya podríamos ir infiriendo qué tipo de retroalimentación le está dando al alumno, ¿no? Entonces, ¿cuál podría ser la pregunta que hacemos nosotros para que el docente, para propiciar la reflexión, ¿no? Podríamos decirle, ¿no? Cuando le pregunta a Christopher sobre el reto que debía cumplir y los datos a tener en cuenta, ¿qué buscabas en su respuesta? ¿No? ¿Crees que su respuesta se alinea a lo que pide la evidencia de aprendizaje? ¿Crees que el niño realizó la ficha informativa? ¿Cómo podríamos hacer para que el niño sepa lo que es una ficha informativa? Entonces aquí la idea justamente es de que la maestra a la hora que le pregunta al estudiante, también tiene que conducirle con unas preguntas de manera que el estudiante se dé cuenta que lo que él ha hecho no era una ficha informativa, que lo que él hizo fue un organizador gráfico, ¿no? Pero no hizo la ficha. Entonces probablemente fue porque el niño no tenía la idea clara de qué cosa es una ficha informativa y tampoco tiene la idea clara de qué es un organizador gráfico o cuándo se utiliza. Entonces, ahí ya, por ejemplo, la maestra podría haber observado una necesidad, o sea, que no sabe la diferencia de lo que es una ficha informativa y lo que es un organizador gráfico. Pero esa necesidad que vemos en el niño, la maestra no se ha dado cuenta. Fíjense, ¿no? Entonces, qué importante es ir pensando en cuál va a ser la pregunta que le voy a plantear a mi docente para que mi docente se dé cuenta, pues, y reconozca que ahí tiene una cierta debilidad, ¿no? ¿Ya? Entonces, de igual manera, pues, así continuaríamos, ¿no? Con el resto de análisis de evidencias de retroalimentación que la maestra hace al estudiante. O sea, tenemos que tener bastante cuidado, ¿no? Por ejemplo, acá, la docente le dice, lo estás haciendo bien. Ah, y la docente dice, lo estás haciendo bien, Christopher, ¿no? Al momento de organizar las ideas para elaborar la ficha. ¿Qué más debías tomar en cuenta? Dice, ¿recuerdas que habíamos considerado el uso de los puntos y la coma? Sí, profesora, pero me olvidé de escribir. Debía decir provincia de Jauja. La maestra le dice, me gustaría saber qué te motivó a elegir para describir el arpa. ¿Alguien en tu casa toca el arpa? ¿Sabes tocar el arpa? El estudiante dijo, ah, sí, mi abuelo toca el arpa. Y la docente dijo, muy bien, Christopher, lo estás haciendo muy bien. Sigue así. Ahora, aquí fíjense ustedes, ¿con qué motivo la maestra le pregunta, o sea, por qué la maestra le pregunta, ¿por qué elegiste el arpa? ¿Quién toca, alguien toca en tu casa el arpa? ¿Sabes tocar el arpa? O sea, estas preguntas que hace la maestra conducen a que el niño se dé cuenta de sus debilidades. O sea, fíjense, o sea, ahí la maestra también tiene que tener bien claro cuáles son los criterios, ¿no? De la tarea
que tenía que haber alcanzado el estudiante, para que en función a eso también la maestra le haga preguntas de tipo reflexivo. Veamos aquí, ¿no? ¿Qué le dice el director? El director entonces le dice a la maestra, ¿no? ¿De qué forma pudiste haber logrado que Christopher se dé cuenta del uso adecuado de la coma, el punto y las mayúsculas? Es decir, para que la maestra no le diga, mira, ¿sabes que te olvidaste del punto, la coma, las mayúsculas? Porque si les decimos de esa forma ya estaríamos haciendo una retroalimentación ya más de tipo descriptiva, ¿no? Donde le estamos indicando qué le faltó y cómo lo podría hacer mejor, ¿no? En vez de ser tan directos, ¿no? ¿De qué otra manera la maestra podía haberle preguntado al niño para que el niño se dé cuenta que se ha olvidado de usar esos signos de puntuación? ¿Cuál fue el propósito, dice, o cuál es el propósito de la pregunta relacionada al uso del arpa en su familia? ¿O si él sabe tocar el arpa? Entonces, ¿con qué finalidad preguntó? ¿Está vinculado con el criterio, con, con esa ficha valorativa que habíamos hecho? ¿Se dan cuenta? Luego, finalmente felicita su respuesta. ¿Crees que hubieras podido utilizar su respuesta para abordar algún otro tema? Ya ve. Entonces, aquí, en realidad no es sencillo formular unas preguntas que corresponden a la que nos lleven a una reflexión, ¿no? No es tan sencillo. Entonces, en ese aspecto es importante, ¿no? Que nos preparemos justamente. Bien, por otro lado, tenemos en esta etapa del análisis de las evidencias de la retroalimentación, es importante mm, es importante también, bueno, revisar todo en general, ¿no? En ese aspecto, por ejemplo, la, la maestra nos dice, ¿no? Ahora vamos a ver la figura del arpa, qué materiales se usó para su construcción, ¿no? El estudiante dijo, para el registro medio y agudo está construido a base de tripa y animal, las 35 cuerdas, y para el registro grave de cobre con acero. Entonces aquí, una de las preguntas que podríamos hacerle a la maestra sería, ¿cómo crees que Christopher ha identificado sobre los materiales que se emplean en la construcción del arpa? ¿Qué otros materiales se usará para la construcción del arpa? ¿Qué otros materiales pudo haber considerado? ¿Cómo podría agregar Christopher esos materiales a su producción? ¿No? Finalmente, ¿qué dijo Christopher en cuanto a la historia del arpa? ¿En qué otros momentos de la historia también se usó el arpa? ¿Cómo podría mejorar su producción sobre los usos del arpa, considerando otros momentos de la historia? Bueno, por otro lado también, aquí tenemos que anotar en la matriz de diálogo reflexivo si se logró o no se logró con estas subdimensiones, ¿no? El docente, mediante la revisión de actividades, ha identificado necesidades de aprendizaje. Colocamos, bueno, sí o no. Bueno, sí, en este caso. Y el tipo de retroalimentación que hace es una retroalimentación más de tipo elemental, porque le dice muy bien, felicitaciones, ¿no? Pero no es mayormente es elemental, no se ve los otros tipos de retroalimentación. Bien, ok. También podríamos preguntar a la maestra, para modo de recuerdo, ¿no? ¿Recuerdas los tipos de retroalimentación que utilizábamos el año pasado, ¿no? Para que nos recuerde, este, todas las que ya les he mencionado. ¿O qué te parece si realizamos un juego de roles para poder practicar una retroalimentación efectiva? Esa podría ser una estrategia como director, ¿no? Le ayuda a mi maestra para que la maestra aprenda a hacer una retroalimentación más reflexiva, ¿no? Yo hago el papel de alumno y ella hace el papel de maestra, ¿no? A ver, tenemos luego, o también podría ser
el director el papel de docente y la maestra de alumna, ¿no? Pero ya se vería. Bueno, luego tenemos lo que corresponde a las actividades complementarias que yo ya les expliqué en el video anterior. Y en este caso, bueno, como no se encontró ninguna actividad complementaria, pues simplemente se marcó el no, ¿no? Bueno, muchas gracias. Entonces, hasta aquí estamos completando la segunda parte de este video. Y en esta oportunidad entonces hemos visto la etapa correspondiente al análisis de la evidencia. ¿Ya? Entonces hasta el momento ya vamos viendo tres etapas, ¿no? En este proceso de monitoreo y acompañamiento al desempeño del docente. Estamos viendo ya lo que corresponde a la planeación o planificación, ejecución y ahora análisis de la evidencia. Bien, en un próximo video vamos a eh, ver lo que corresponde ya a los métodos de la retroalimentación.